En el estudio, con quien fuera secretario general de Patria y Libertad, Roberto Time. ¿Qué tal, Roberto Time? ¿Cómo está usted? Muy bien, muchas gracias. Buenos días. Buen día, Roberto. ¿La época de la Unidad Popular qué edad tenía usted? Cuando se inició el gobierno 28 y terminé a los 30, con 30. ¿Más o menos la misma edad que tenía Pablo Rodríguez en esa época, que era el líder de Patria y Libertad? No, Pablo tiene 5 años más que yo. Ya. ¿Usted, mirado retrospectivamente, se considera un terrorista en la época de la Unidad Popular? No, en absoluto. Me considero un revolucionario, porque Patria y Libertad, contrario a lo que piense la mayoría que ha estigmatizado este movimiento y lo ha satanizado, era un movimiento político, ideológico, revolucionario, nacionalista, anticomunista y anticapitalista. Claro, pero cuando uno ve, por ejemplo, la historia que Patria y Libertad fue protagonista de sabotaje, de internación de armas en forma clandestina en Argentina, de la explosión de oleoductos, de la organización de una operación la noche de las mangueras largas, entiendo incluso apoyada por la Armada y el almirante Merino, que le proporcionó elementos para realizar esas acciones en el contexto de un gobierno que era débil, pero estaba todavía dentro del sistema democrático. ¿A su juicio eso no son actos terroristas? No, esos son, como usted señaló, actos de sabotaje, y todas las acciones militares que ejecutó Patria y Libertad, como usted lo ha señalado también, estaban encuadradas dentro del sector de la Armada de Chile que quería terminar con el gobierno de Allende. Las acciones que cometimos se dieron en el tramo desde el tanquetazo le dicen hoy día, hasta el mismo 11 de septiembre. O sea, nosotros no, el terrorismo es colocar bombas para aterrorizar a la población, matando inocentes, destruyendo propiedad privada. Nosotros solamente, como usted lo ha señalado, cortamos flujos de energía eléctrica, de combustibles y de transporte a través de las líneas de ferrocarril. Todo esto digitado, vuelvo a decir, por sectores de las Fuerzas Armadas que ya estaban en el plan de derrocar al gobierno. ¿Qué civiles le dieron apoyo para estas acciones? Ningún civil, solamente operamos con un frente de operaciones que yo mismo había organizado desde marzo del 73, cuando ya se vio que el gobierno de Allende no podía ser destituido mediante el Parlamento, y decidimos organizar un brazo militar del movimiento. Aclaro que este brazo militar era una minoría, no eran más de 500 personas de un movimiento ¿Y que tenía estaba apoyado, respaldado técnicamente desde la Armada, Roberto Time? Hasta el momento del tancazo, nosotros actuamos independientemente, y Patria y Libertad era un movimiento ajustado a derecho, con sedes políticas públicas desde Arica a Punta Arenas. Ahora, cuando el ejército, los mandos medios, que eran nuestra fuerza dentro del esquema militar, los coroneles, los oficiales que tenían mando de tropa, que eran los oficiales más bien nacionalistas, porque el tanquetazo, no se ha estudiado bien ese fenómeno, fue el golpe chileno, el intento de golpe chileno. Nosotros no sabíamos en esa época que ya había un master plan de un golpe que venía digitado desde afuera también, con los altos mandos. Y ese era el riesgo de guerra civil que había, porque recordemos que la Unidad Popular y el gobierno de Allende, Salvador Allende, cometió muchos errores, como fue, por ejemplo, integrar su gabinete con los altos mandos militares, desde el paro de octubre del 72. Eso generó un clima de guerra civil. Usted dice que no atentaron contra personas, sin embargo a Patria y Libertad se la relaciona con el asesinato del general Schneider a través del comando Rolando Matus. Le agradezco la pregunta. En primer lugar, el Rolando Matus fue un brazo paramilitar de la derecha real, ¿cierto?, del Partido Nacional en la época. No tenían nada que ver con Patria y Libertad. De Jarpa y de García Garcera. Exactamente. En segundo lugar, el asesinato, el magnicidio del general Schneider se produce 3 años antes del golpe, o 2 años y medio, sí, 3 años antes, y está completamente demostrado, basta buscarlo en internet, que este intento de secuestro que termina en asesinato fue organizado por la CIA, por el Departamento de Estado norteamericano, en el contexto del Track 1. ¿Y ustedes nunca tuvieron relación con la CIA como No Patria y Libertad? existía Patria y Libertad todavía, existía un movimiento cívico nacional que presionaba en ese momento con los restos del alessandrismo, porque recordemos que la derecha se apanicó cuando Allende sacó la primera mayoría, exactamente el día 4 de septiembre, hace 43 años. Que en ese momento eran liberales y conservadores y que después se transformaron en Partido Nacional. Ahora,
cuando uno mira, por ejemplo, magnicidios como el del general René Schneider-Cheró o la situación de Arturo Araya Peters, ¿tampoco tuvieron ustedes ninguna participación con respecto al capitán de la Marina que fue asesinado aquí en la comuna de Providencia? A ver, lamento que estemos en este tema de los asesinatos, pero es bueno tener la oportunidad de aclararlo. Sigamos con Schneider. El asesinato de Schneider fue cometido por organismos norteamericanos, incluyendo la embajada norteamericana que trajo dinero para generales activos y en retiro, y civiles que participaron en esto, que eran efectivamente unos nacionalistas de hace históricos. De la ultraderecha chilena, pero eran todos jóvenes, ¿eh? Todos jóvenes encabezados por el general Bió, pero vuelvo a decir, Patria y Libertad no existía. El movimiento al que yo ingresé... Estaba en ciernes, pues si Patria y Libertad partió en el año 71. No, pues, ahí está exacto, partió en abril del 71, y ese era el Frente Nacionalista Patria y Libertad, con un programa político, ideológico y con una aspiración de hacer una revolución nacionalista en Chile. Ahora, o sea, nada que ver con el asesinato de Schneider, eso lo puede... ¿Y el de Araya Peters? Vamos a lo de Araya. En el tema de Araya está absolutamente demostrado ya, y ese juicio todavía, ese proceso está en los tribunales chilenos actualmente. Sí, fue reabierto. En que se está demostrando, ya está demostrado, falta el fallo del juez, en que fue un operativo de la Armada de Chile por los problemas internos que tenían, porque el comandante, el jefe de la época de la Armada era el señor Montero, que era institucional. Bueno, resumen, al comandante Araya lo asesinó un comando de la Armada que utilizó para crear un clima de revuelta en Providencia esa noche a un grupo de jóvenes de Patria y Libertad. Jamás fue una política de Patria y Libertad de atentar contra las personas. No era la idea, no era el proyecto, no era... Fueron descolgados de Patria y Libertad. Ni siquiera, gente que fue utilizada por un ex marino que les entregó las armas y les dijo que vayan a la calle donde residía el comandante Araya, justamente coincidiendo con el aniversario de la Revolución Cubana, porque esto fue el 26 de julio, cuando el presidente Allende va a la Embajada de Cuba y el edecán vuelve a este lugar, se sabía exactamente todo su... Bueno, se hizo una operación impecable. Ahora, entre las maniobras conspirativas está el momento en que usted desaparece, es víctima de un accidente, que era un accidente falso, pero usted se refugia en algún lugar. ¿Dónde se refugió? Yo, efectivamente, cuando ya después del paro de octubre la Unidad Popular incorpora los mandos militares, los altos mandos a su gobierno, pensamos en la posibilidad de guerra civil, y yo, que era secretario general, pasé a la clandestinidad mediante un supuesto accidente aéreo en una operación estratégica, y aterricé esa tarde en la Colonia Dignidad. Al día siguiente seguí a la Argentina. ¿Una operación estratégica apoyada por quién? ¿Por la Armada siempre? No, en ese momento no teníamos ni contactos con la Armada. Esto se hizo con exoficiales del Ejército, especialmente, que teníamos contratados ya a esa altura para instruir al sector juvenil de Patria y Libertad que iba a formar el Frente de Operaciones. Ahora esta relación con Colonia Dignidad, que tiene una historia negra en la realidad chilena, primero por las violaciones de niños y después también como centro de tortura y exterminio de chilenos, realmente crea un cuadro de la relación de Patria y Libertad con ese enclave que es bastante siniestro, ¿no? Absolutamente de acuerdo, pero eso sucede a posteriori, cuando ya viene el Pinochet toma el Pero mando Paul del país. Schaeffer ya existía. Existía Paul y era Schaeffer. el jefe de este grupo que operaba ahí en Colonia Dignidad. Sí, señor. Y el Paul Schaeffer que yo conocí era un hombre absolutamente normal. Recordemos que la colonia venía desde los años 60 con el gobierno de Alessandri, pasó por el gobierno de Frei, siguió con el gobierno de Allende y nadie la tocó, porque todavía se veía como algo ejemplar en la zona, que proveía de ayuda de hospitales, de servicios sociales, etcétera, a la población de la zona de Chillán y Parral. O sea, no tenía la imagen satánica que hoy día merece tener. Ahora, cuando usted dice que pasó a la Argentina de Colonia Dignidad, ahí fue a buscar armas. No, ahí fui al sur argentino, a un territorio inmenso, donde había yo localizado previamente un lugar donde podíamos hacer este entrenamiento paramilitar a estas fuerzas especiales que estábamos creando en el movimiento. ¿Cuántos paramilitares entrenaron en esos campos en Argentina? No alcanzamos a hacerlo porque la dinámica del proceso se aceleró y al final el preentrenamiento se hizo en Chile, y esa es la gente que participó después con la Marina en las creaciones de objetivas para el golpe de Estado. ¿Y con qué plata lo hacían?
Las platas que tuvo Patria y Libertad no fueron de la CIA, como se dice mucho, ahora no fueron directamente de la CIA. Posteriormente hemos visto las desclasificaciones, las platas que llegaron, los 8 millones de dólares que se repartieron entre el Mercurio, los partidos políticos, los gremios, los sindicatos, la democracia cristiana y algunos sectores de las Fuerzas Armadas también. Empresarios de la época, grandes empresarios y medianos, nos aportaban dinero mensualmente. Nosotros también aportábamos. Yo en esa época invertí en una fábrica que vendí durante los 3 años. Yo no recibí un peso de nadie y me gasté mi patrimonio en esta actividad. Roberto Time, usted estaba preso el día 11 de septiembre. Sí. ¿Cómo lo recuerda? Estaba preso porque el día 24 de agosto, cuando ya vimos que el golpe venía y que la misión de Patria y Libertad en esta campaña de sabotaje se había cumplido, y no teníamos más que hacer en el escenario, en el cuadro, porque la pelota, como dicen hoy día, estaba en manos de las Fuerzas Armadas. Yo me entregué y terminé con la clandestinidad y ordené que se suspendieran los sabotajes. Quiero decir que no se suspendieron porque ahí nos dimos cuenta que habían miles de gente y de personas que se sumaron a esto que no tenían nada que ver con el movimiento. Pero todo lo que se hacía de sabotaje en la época, o terrorismo si usted quiere, le caía a Patria y Libertad porque estábamos clandestinos. Bueno, por esa razón me entregué, pasé 48 horas en investigaciones, 15 días incomunicado, y la noche del 10 al 11 me trasladaron de la cárcel pública a la penitenciaría de Santiago, donde amanecí el día 11 de septiembre. Hay una película que dice que los muertos hablan, y ahí hay testimonios tanto de la esposa de José Toá como del el ex canciller Orlando Letelier, donde Pinochet envía cartas rogándoles por mantener la amistad y todo eso. ¿Pinochet fue un traidor o no? Políticamente sí, porque si vemos los bandos, lo que motivó, lo que justificó la intervención militar del 11 de septiembre era una junta militar que incluso en la tarde de ese mismo día se comprometen a rotar la jefatura o la presidencia de la Junta, se comprometen a restaurar la chilenidad, la democracia, a volver el país al orden, respetar los derechos de los trabajadores y muchas cosas más que todo Chile, o sea, la clase media y la clase alta chilena, la ADC con el Partido Nacional, los que estábamos en mayoría contra el gobierno de Allende, encontramos absolutamente razonable. Yo no debería, perdón Sergio, yo no debería estar defendiéndome aquí y justificándome de aquello, porque para eso tengo la carta y los documentos de don Eduardo Frei Montalva, que era mi líder, nuestro líder, era el líder del país en la época, que justifica el golpe militar en octubre, y lo mismo don Patricio Aylwin, que era presidente de la ADC. O sea, a mí me parece injusto que se siga cargándole la cuenta negativa a un movimiento que se autodisolvió a los 2 días del golpe, y el resto, los partidos políticos que fueron mucho más importantes, la derecha, el Partido Nacional, la democracia cristiana, en crear las condiciones, en bloquear el proyecto de la Unidad Popular, han pasado piola en esto. Pero la diferencia quizá está en que ninguno de esos partidos políticos que siguieron funcionando después, algunos más, otros en la clandestinidad, otros con sus equipos dirigentes o torturados o muertos o en el exilio, ninguno de ellos trabajó por desestabilizar a la Unidad Popular de la manera que lo hizo Patria y Libertad. Sí, puede ser, es semántico, eso es una visión un poco idealista de lo que sucedió, pero no es real. La derecha, el Partido Nacional, tenía las brigadas Rolando Matos, no se mencionan. La ADC no tenía cuerpos armados, sin duda, pero tenía contactos dentro del ejército, y todos sabemos que el que inició la organización del golpe dentro del ejército era el general Arellano, que era demócrata cristiano. Yo no estoy cargándole la cuenta a la ADC, porque si me tengo que elegir entre todos estos partidos sería democristiano. Lo que pasa es que yo no soy cristiano. Bueno, entonces, ¿hace usted algún mea culpa? Yo hago un mea culpa y he pedido hasta perdón cuando se publicó el informe Valech hace varios años ya. Yo pedí perdón por los por no haber sido capaces en Patria y Libertad de enseñarle a nuestros militantes ciertos valores humanistas, como el primero, que es no castigar a los derrotados. Yo me opuse desde el primer día, desde que me informé de las violaciones a los derechos humanos, de esta represión vergonzosa y vengativa de los mandos de la derecha, que impulsa a los militares a castigar a los vencidos. Y en esa derecha, el líder de la represión
es don Jaime Guzmán Errázuriz, ¿Y usted se no informó de Patria y aquello? Libertad ni nosotros. ¿Y usted Ahora, se Jaime informó Guzmán- de los atentados contra los derechos humanos en el régimen militar antes, durante o después de estar casado con Lucía Pinochet Iriarte? Bien, usted mezcla 30 años de historia de mi vida personal, pero yo le voy a contestar por Es partes. que en este caso la vida personal está cruzada con la vida política. No es así porque yo tengo un récord de los 17 años en la dictadura en que primero me opuse al modelo económico neoliberal que rige en Chile hasta hoy día. Voté que no públicamente por la Constitución del 80. Nunca más he votado porque considero que esa Constitución tiene origen ilegítimo y sigue, bueno, nuestro país sigue bajo esos parámetros, pero eso es otro tema. Perdón, O sea, pero por lo que usted está diciendo, Jaime Guzmán le robó los huevos al águila. De alguna manera, no, porque Jaime Guzmán tampoco Se era un puso su ser modelo solitario. y no el modelo de Pablo Rodríguez suyo. Bueno, Pablo Rodríguez, el nacionalismo que estaba disuelto, ya trató de influir en la Junta Militar para que el gobierno se fuera por el camino nacionalista, nuestro proyecto. Eso fracasó y se impuso la línea de la derecha, esta nueva derecha dirigida por Jaime Guzmán. Eso es lo que le da el sello a la dictadura corrupta y criminal que hubo en Chile durante 17 años. ¿Y nunca habló con Pinochet? Yo estoy de esto diciendo usted? eso hoy día y lo dije siempre y usted puede revisar toda ¿Habló con mi Pinochet, récord. ¿Habló con Pinochet alguna vez esta situación con su suegro? Escúcheme, yo en esa época y hasta que Pinochet dejó el mando no conocía a Pinochet ni a su familia ni a nadie, porque el año 83 también terminamos en la oposición a Pinochet con ciertos sectores militares, incluyendo al general Lee, para sacar a Pinochet y darle una salida militar al régimen, estoy hablando del año 83. Viene el asesinato de Eduardo Frei Montalva, el asesinato de Tucapel Jiménez, y Lee me dice, mire Roberto, Lee ya estaba, por supuesto, lo habían echado de la Fuerza Aérea con En el 20 78. generales, y un señor que traicionó a esa institución se asumió la comandancia en jefe. ¿Quién? Un señor que tiene un apellido de la candidata de la derecha hoy día. ¿Te refieres a Fernando Mateo Ubel? Exactamente, el que irónicamente hoy día tenemos dos candidatas presidenciales, dos hijas de generales, una del general torturador y la otra del torturado. Qué pena que Chile 40 años después todavía tenga que estar funcionando con hijas de generales y no con gente nueva, más joven, que no tenga ninguna relación con lo que sucedió con la tragedia. Ahora, volviendo al matrimonio que usted me señaló, yo me fui al autoexilio en el año 83, me pasé 10 años fuera de Chile protestando públicamente fuera de Chile y dentro de Chile cada vez que venía contra la dictadura. ¿Y eso era mientras estaba casado y el o año después? 93, cuando ya don Patricio Aylwin era presidente de Chile, conocí a Lucía en Miami como dos personas absolutamente anónimas y iniciamos una relación que duró 3 años. Esa es todo mi historia con esta. No tiene nada que ver con política, pues yo le pregunto a las personas que asocian eso con la política. O sea, si hubiese sido una parienta, una hija o sobrina de Salvador Allende, También se lo preguntaríamos, me seguramente. me habrían puesto en el casillero de la Unidad Popular. No, eso es absurdo. Señor Time, el presidente de la República ha hablado de cómplices pasivos de la dictadura. ¿Usted ve cómplices pasivos del régimen de las Fuerzas Armadas, apoyados por civiles, por supuesto? No, yo veo cómplices activos que están absolutamente, fueron beneficiados económicamente y hasta hoy día la impunidad, el manto de impunidad reina en nuestro país. ¿no es cierto? ¿Quiénes? Sin duda, la mayoría de los ministros actuales del gobierno de Sebastián Piñera, los conocemos todos, ¿para qué los voy a nombrar? ¿O los nombro? Estamos por los Chadwick, la Roulé, veamos toda la lista de los ministros actuales de este gobierno. Son todos hijos de Pinochet, todos fueron a Chacarillas. El señor Chadwick, por ejemplo, que pidió perdón hace poco en Chacarillas con esta ya. Pero quiero agregar algo más. Yo en este momento pienso que voy a ser citado muy pronto por el ministro Mario Carroza a comparecer frente a esta querella criminal que se inició a fines del año pasado por las dos agrupaciones más castigadas hoy día, ¿cierto?, que no han podido resolver su drama humano, que son la de los detenidos desaparecidos y los ejecutados políticos. Esas dos agrupaciones han entablado una querella criminal contra los promotores, autores y continuadores del régimen militar en dictadura.
Muy bien, yo estoy dispuesto a asumir toda mi responsabilidad cuando llegue el momento de lo ejecutado durante la promoción, porque de los promotores sin duda que soy uno de los primeros y el que habló derechamente que había que derrocar al gobierno. ¿Sigue en contacto con Pablo Rodríguez Grech a estas alturas? No, Pablo terminó su carrera política en el año 89 o 90, cuando era precandidato presidencial en la elección que ganó Elwin, y de ahí se retiró y ya no tuvimos nunca más contacto. Ahora, quiero preguntarle finalmente, ya que ha hecho alusión a algunos personeros de la UDI, aquí tenemos un capítulo ya viviendo en democracia, en 1992, el asesinato de Jaime Guzmán, que para muchos fue el ideólogo de todo el sistema que se instaló en Chile, neoliberal del punto de vista económico y con muchas restricciones desde el punto de vista institucional para impedir que se puedan hacer cambios a la institucionalidad impuesta en el plebiscito de 1980. Jaime Guzmán fue asesinado. ¿Cuál es la percepción que tuvo usted en ese momento y la que tiene hoy día con respecto a ese crimen? Bueno, yo insisto en que en Chile comparto la opinión de los que dicen que aquí no se ha hecho justicia, se ha establecido la verdad a medias con los informes Valech y Rettig, pero la verdad y la justicia y la reparación no se han efectuado. Y esa es una tremenda deuda que tiene la democracia y especialmente los partidos de la concertación. Ahora, pienso que son tan graves las responsabilidades individuales y políticas de un sector de los altos mandos de las Fuerzas Armadas y de los sectores políticos de la derecha que inspiraron, sostuvieron y le dieron cauce a la dictadura y se aprovecharon de ella porque saquearon el país sin duda, y hoy día son los grandes grupos económicos ilegítimos que se quedaron con el cobre, el salitre, el litio, el mar de Chile, etcétera. Bueno, todo eso hay que revisarlo y esa revisión pasa. Hay una palabra que se omite en el lenguaje político de esta situación de derechos humanos pendientes: castigo. Aquí están pagando los mandos medios, como siempre, militares y civiles, y los generales que integraron la Junta, los que dirigieron la CNI y la DINA, los grandes pero Contreras está preso, Mena está preso, Espinosa está preso. Sí, pero Contreras era un coronel de inteligencia que por su inteligencia lo pusieron a este cargo, como podría haber sido el coronel Pérez. Los responsables, los generales que integraron la Junta, en mi opinión, deberían ser procesados, juzgados, condenados. Y los civiles también, por supuesto, no los mandos medios. ¿Tú le querías preguntar? Bueno, hay mucha historia de la que se puede hablar. Esperamos volver a hablar con Roberto Time quizás a los 50 años del aniversario del golpe de Estado. A lo mejor Chile va a estar en otra situación en que ya ese no sea un punto de debate y discusión que se ha generado tan intensamente en este tiempo. Así que le agradecemos aquí en el Diario de Cooperativa haber respondido a todas nuestras preguntas para contrastarlo con los hechos que formaron parte de esta historia, Roberto Time. Bueno, gracias a ustedes. Yo creo que en 10 años más no voy a estar, espero no estar, y todo esto que estamos conversando aquí, analizando, que es doloroso, que es increíble que 40 años después estemos todavía con un país pendiente en tantos temas graves. Nuestro país avanza una crisis, y yo espero no estar vivo cuando venga esta crisis en 5 o 10 años más, cuando explote la caldera social, porque los poderes institucionales chilenos, los fácticos, no van a permitir el cambio. Pase lo que pase con las manifestaciones sociales, movimientos sociales a los cuales yo apoyo. Muchas gracias a ustedes.